Este domingo 21 de diciembre, la farándula española se ha resquebrajado de un modo que pocos pudieron prever, pero que desde las sombras de este canal habíamos vaticinado con una escalofriante precisión. La que fuera un monolito de empoderamiento mediático, el autoproclamado Club de las Feministas Alestivas, ha estallado por los aires en un cataclismo de acusaciones, deslealtades y verdades inconfesables que amenaza con sepultar reputaciones forjadas a golpe de púlpito televisivo. Carlota Corredera, María Patiño, Terelu Campos, nombres que resonaban con la fuerza de una causa, ahora se encuentran en el ojo de un huracán donde la sororidad se ha disuelto como azucarillo en la amarga taza de los intereses económicos. La fractura no ha sido silenciosa, no ha sido un mero desacuerdo entre colegas ni una disputa menor entre compañeras de tertulia. Ha sido una guerra abierta, una serie de comunicados incendiarios que, lejos de buscar la reconciliación o tender puentes, han servido para demoler las unas a las otras con una brutalidad desgarradora. Es la vieja historia, ¿verdad? La pasta, ese motor inmisericorde que corrompe los ideales más férreos, se alza una vez más como el principal detonante de esta implosión, revelando la fragilidad de su pregonada unión. Nos prometieron unión, nos vendieron una cruzada de principios y justicia social. Pero lo que vemos hoy es un campo de batalla donde la lealtad se ha cotizado a precio de saldo, donde las verdades más incómodas emergen a la superficie. La credibilidad, forjada con años de presencia en el prime time, ahora se desintegra ante la mirada atónita de una audiencia que no perdona la hipocresía. Estamos presenciando el clímax de una farsa, el derrumbe de un imperio de apariencias que parecía inquebrantable. Antes de sumergirnos aún más en este torbellino de traiciones y revelaciones, quiero pedirte un favor vital si aún no formas parte de nuestra comunidad. Si tu alma vibra con la verdad sin filtros, si esta narrativa te atrapa, si ansías conocer la historia que los grandes medios ocultan y que nadie más te contará con esta profundidad, suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula. Pues ¿qué es? No cuesta absolutamente nada, y tu apoyo incondicional es el combustible que nos permite seguir desenterrando estas historias que sacuden los cimientos del espectáculo nacional. Ha sido una guerra abierta, una serie de comunicados incendiarios que, lejos de buscar la reconciliación o tender puentes, han servido para demoler las unas a las otras con una brutalidad desgarradora. Es la vieja historia, ¿verdad? La pasta, ese motor inmisericorde que corrompe los ideales más férreos, se alza una vez más como el principal detonante de esta implosión, revelando la fragilidad de su pregonada unión. Nos prometieron unión, nos vendieron una cruzada de principios y justicia social. Pero lo que vemos hoy es un campo de batalla donde la lealtad se ha cotizado a precio de saldo, donde las verdades más incómodas emergen a la superficie. La credibilidad, forjada con años de presencia en el prime time, ahora se desintegra ante la mirada atónita de una audiencia que no perdona la hipocresía. Estamos presenciando el clímax de una farsa, el derrumbe de un imperio de apariencias que parecía inquebrantable. Antes de sumergirnos aún más en este torbellino de traiciones y revelaciones, quiero pedirte un favor vital si aún no formas parte de nuestra comunidad. Si tu alma vibra con la verdad sin filtros, si esta narrativa te atrapa, si ansías conocer las historias que los grandes medios ocultan y que nadie más te contará con esta profundidad, suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula. No cuesta absolutamente nada, y tu apoyo incondicional es el combustible que nos permite seguir desenterrando estas historias que sacuden los cimientos del espectáculo nacional. Dale a me gusta si este contenido resuena contigo, comparte el video sin dudarlo para que este mensaje llegue a cada rincón de la geografía, porque la verdad, como siempre decimos, necesita ser hipeada, necesita ser vista por millones, necesita ser escuchada por quienes anhelan la autenticidad. Tu interacción es la savia de este canal, el motor que nos impulsa a seguir adelante contra viento y marea, contra todo pronóstico adverso. Conviértete en parte activa de esta revolución de la información, de esta búsqueda incesante de lo que realmente sucede tras los focos. Y ahora, con la mano en el corazón y la honestidad por bandera, quiero saber tu opinión más sincera. ¿Desde dónde nos sigues en este apasionante viaje por los entresijos de la televisión y sus dramas
más ocultos. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora de este desmoronamiento tan sonado, de esta implosión mediática que ha dejado a tantos perplejos. ¿Creíste alguna vez en la solidez inquebrantable de este club? ¿O siempre intuiste que detrás de las sonrisas y los discursos, las apariencias podían ser engañosas? Tu perspectiva es el pulso de nuestra comunidad, la fuerza que nos une, y tu voz, tan valiosa como la nuestra, merece ser escuchada en este gran debate público. El telón de esta tragicomedia se levanta sobre un escenario de baja audiencia y una desesperación creciente que se palpa en el ambiente. Mientras las grandes divas se destrozan entre ellas en una batalla campal por el control narrativo, la cruda realidad de la televisión española se tiñe de cifras que gritan auxilio, que claman por un cambio drástico. Un 9,5% de cuota de pantalla no es solo un dato frío, es un síntoma inequívoco, el eco de una audiencia desengañada que busca algo más que polémicas prefabricadas y shows vacíos de contenido. Y en medio de este caos generalizado, emerge una figura que con su insólita participación subraya la profunda crisis de contenido y credibilidad que nos asola sin piedad. Ana María Aldón, la otrora esposa de Ortega Cano, un personaje que ha protagonizado innumerables titulares por su relación y posterior divorcio con el torero, ahora justifica su presencia en el programa Fiesta de una manera que raya en lo inverosímil, en lo más absurdo y casi grotesco. Ya no se trata de hablar de Ortega Cano ni de Gloria Camila, pues ambos, con una dignidad admirable y un silencio elocuente, han decidido mantener un muro impenetrable ante los ataques y provocaciones que buscan dañarlos. La nueva justificación para tener a Ana María Aldón en el plató es, sencillamente, que prepare magdalenas. Magdalenas que, según la pomposa descripción del programa, son para chuparse los dedos. La escena es casi surrealista, una postal de la decadencia televisiva. Una persona sin experiencia culinaria demostrable, sin haber cursado ningún tipo de formación en gastronomía, se planta en un programa de máxima audiencia para impartir recetas con una naturalidad pasmosa. Es un golpe bajo a la inteligencia del espectador, un insulto flagrante a aquellos profesionales de la cocina que dedican años de esfuerzo y sacrificio a perfeccionar su arte, a dominar las técnicas y los sabores. ¿Cómo es posible que Mediaset permita semejante esperpento en su parrilla, que avale semejante desfachatez? La respuesta, susurrada entre pasillos y filtrada en los círculos de la industria, apunta a buenos contactos, a acuerdos blindados que garantizan un sueldo sin la necesidad de aportar contenido de valor real o relevante. Este despropósito ha tenido, como era de esperar, una repercusión fulminante en las redes sociales, donde la indignación se ha propagado como un reguero de pólvora. Los usuarios se preguntan, con una mezcla de asombro y furia contenida, ¿qué pinta Ana María Aldón haciendo magdalenas en televisión, ocupando un espacio que podría ser para el talento genuino? ¿Cuál es la motivación real detrás de esta pantomima, de esta comedia de los errores? Entendemos que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida y a trabajar dignamente, pero la televisión, como espejo de nuestra sociedad, debería exigir un mínimo de cualificación, coherencia y respeto por su audiencia. Tener a la exmujer de un torero preparando postres mientras supuestamente estudia finanzas, ¿es este el nivel que esperamos del entretenimiento? Perdóname, pero a mí me parece cuanto menos un despropósito disparatado y una burla abierta. Pero dejemos a un lado el sabor amargo de las magdalenas y adentrémonos sin miedo en el plato fuerte, el verdadero sismo que ha sacudido la parrilla televisiva con una fuerza inusitada. El enfrentamiento sin cuartel, la batalla campal entre Carlota Corredera, María Patiño y Terelu Campos. Desde hace tiempo advertimos en este canal que la pregonada armonía de estas figuras, su supuesta unión inquebrantable, estaba condenada a implosionar con el estruendo de una bomba. Y el vaticinio se ha cumplido con una crudeza que sobrepasa cualquier ficción, superando incluso las tramas más rocambolescas de cualquier telenovela. Hoy, la credibilidad de cada una de ellas pende de un hilo extremadamente frágil, deshilachado por la hemeroteca de sus propias contradicciones, por sus discursos cambiantes y sus acciones incoherentes. Algunas presumen de haberse formado en la Universidad de la Vida en temas tan delicados como la violencia de género,
un posgrado de dudosa validez y escasa base académica que para muchos es el colmo del cinismo y la frivolidad. Otras, sin poseer siquiera un título de periodismo que las avale, se atreven a criticar con vehemencia el bagaje académico de sus compañeras, mostrando una soberbia desmedida. Y María Patiño, con su teléfono móvil siempre en mano, se erige como la tuitera justiciera, soltando perlas en momentos cruciales que dinamitan cualquier vestigio de profesionalidad o ética periodística. Se lo hemos dicho hasta la saciedad. Maripati, el teléfono, a ciertas horas, no se coge. Las barbaridades que se escriben en la vorágine de las redes tienen consecuencias devastadoras, tarde o temprano. La chispa que encendió esta hoguera de vanidades y rencores que prendió la mecha de este conflicto sin precedentes fue el cruce de acusaciones entre Terelu Campos y Carlota Corredera. Terelu, en un momento de aparente lucidez y apelando a una legalidad infranqueable, denunció públicamente cómo ciertas personas periodistas y grandas le habían exigido que llamara maltratador a figuras específicas de la esfera pública. Su argumento, irrefutable en el plano legal, fue que, con el Código Penal y la Constitución de este país en la mano, no podía ni debía llamar maltratador a nadie que no tuviera una sentencia firme que lo corroborara. Una declaración que resonó como un trueno en los pasillos de Telecinco, sembrando la discordia. Sin embargo, la moralidad de Terelu, tan celosamente defendida para algunos, parecía flaquear estrepitosamente para otros, revelando una selectividad inquietante. El narrador, con una perspicacia incisiva que no deja títere con cabeza, no tardó en señalar la hipocresía inherente a este planteamiento, a este doble rasero. Porque, ¿dónde quedaba ese respeto a la Constitución y a la presunción de inocencia cuando se trataba de Antonio David Flores? Para él, la Carta Magna parecía esfumarse en el aire, sus derechos pisoteados sin contemplaciones, su reputación demolida sin juicio previo. Pero, para los que le caen bien o forman parte de su círculo familiar, como su consuegro Carlos Constancia padre, entonces sí, la ley se convertía en un escudo impenetrable. Un doble rasero que hacía crujir los cimientos de cualquier discurso ético o moral, dejándolo en evidencia. Carlota Corredera, la maltratadora número 1 para sus detractores. Esa etiqueta, que la ha perseguido con saña, se sintió inmediatamente aludida por las palabras de Terelu, percibiendo un ataque directo a su figura. La expresentadora, cuya imagen se asoció en su momento a una cruzada implacable contra la violencia de género, a una abanderada de las víctimas, no tardó en lanzar su contraataque, un golpe contundente para reafirmar su posición. Sí, soy periodista, licenciada en periodismo por la Universidad de Santiago, segunda promoción. Estoy muy orgullosa de ello, me saqué la carrera en mi peor etapa vital con mucho esfuerzo. No le permito a nadie que cuestione mis estudios, a nadie. Una declaración de principios, una defensa a ultranza de su formación académica que buscaba acallar las voces críticas. Pero la voz en off, implacable y sin concesiones, no dejó que el argumento de Carlota se asentara sin ser inmediatamente desmenuzado, sin ser sometido al escrutinio más severo. Hombre, por nada, pero estuviste una carrera para acabar haciendo lo que has hecho. A mí sí me sentaría muy mal a nivel ético y moral. Un profundo pesar por haber dilapidado ese esfuerzo en una senda tan cuestionable. La punzada era certera, directa al corazón de la contradicción, al abismo entre el título y la práctica. ¿De qué sirve un título universitario si las acciones posteriores lo desvirtúan, lo vacían de contenido y lo envilecen? La audiencia, a quien el narrador apela directamente, es invitada a reflexionar profundamente sobre esta paradoja. ¿Es el cartón lo que define al periodista o la integridad, la coherencia y la ética de su práctica diaria? Carlota continuó su alegato, afirmando rotundamente, con la convicción de quien se sabe en posesión de la verdad: jamás he obligado a nadie a llamar a nadie maltratador. Yo he elegido estar con las víctimas, con todas, con las famosas y con las anónimas, con las que retiraron las denuncias y con las que llegaron hasta el final, con las que tienen sentencia condenatoria y con las que no. Una declaración grandilocuente,
una pose de heroína de las causas perdidas que sin embargo se desmoronaba estrepitosamente ante la implacable memoria de los hechos. Porque la verdad, amigos, tiene esa molesta costumbre de salir a la luz, de emerger de las sombras, por muchos velos que se le quieran imponer o por mucho que se intente manipular su relato. Aquí es donde la narrativa alcanza un clímax de hipocresía que duele, una contradicción tan flagrante que rompe el espejo de cualquier ideal. El narrador, con una indignación apenas contenida, desmonta el discurso de Carlota pieza por pieza, exponiendo las costuras de una pose moral, de un activismo selectivo. ¿Se te olvida, Carlota, que con todas las víctimas no has estado? La pregunta se alza punzante, exigiendo una respuesta que la hemeroteca ya ofrece con pruebas irrefutables. La prueba, sangrante y dolorosa, se presenta sin paliativos. Un testimonio mudo de los dobles raseros que han guiado sus decisiones y su activismo mediático. Mientras Carlota expulsaba a Antonio David Flores en pleno directo, un despido que, por cierto, un juzgado declaró nulo, su sonrisa cómplice se unía a la gracia de Pepe Navarro. Pepe Navarro, un hombre condenado con sentencia firme por maltrato a Vanessa Martín, un detalle que convenientemente fue omitido de su cruzada por la justicia. De la auténtica Vanessa, de su dolor silencioso y su verdad judicial no hablaba, no había interés. Porque claro, Vanessa no era famosa, y su sufrimiento no generaba titulares jugosos ni llenaba los bolsillos de quienes se erigían como adalides de la justicia, sino que era una molestia para la narrativa creada. La dicotomía es escandalosa. La doble moral flagrante, un auténtico mazazo para quienes creyeron en su mensaje. Mientras una víctima anónima es ignorada y su calvario silenciado, la figura de Rocío Carrasco, con todo su apoyo mediático y el beneplácito de la cúpula, se eleva a los altares de la televisión como un icono inquebrantable. Eso mejor se lo dejamos a Miguel Temprano para que le haga la entrevista, que él sí puede dar lecciones de lo que es ser feminista. Mientras tú te has llenado los bolsillos con el sufrimiento ajeno, cierto, la pregunta retórica, cargada de bilis, resuena en el aire, exigiendo una reflexión profunda sobre las verdaderas motivaciones. Afirmar haber estado con las víctimas mientras se elige selectivamente cuáles merecen visibilidad y cuáles no, es una vergüenza que pocos pueden defender sin caer en la más absoluta desfachatez. La situación de Carlota Corredera, otrora dueña y señora de los debates de la tarde, ahora parece reflejar la de aquellos que predican en el desierto, con la voz ahogada por la indiferencia. Sus audiencias, junto a la figura de Kiko Hernández, han caído a niveles alarmantes, un síntoma inequívoco del desinterés del público. 1,3% de cuota de pantalla, una cifra que, aunque parezca insignificante en la inmensidad de la programación, habla de un declive imparable, de una desconexión total con la realidad. ¿Casualidad? El narrador lo niega rotundamente, con la convicción de quien conoce los entresijos de la maquinaria. La televisión, como un organismo vivo, rechaza aquello que no le resulta auténtico, aquello que huele a impostura y a falta de verdad. En este primer capítulo hemos sido testigos de la dolorosa caída de un imperio de apariencias, de la demolición de un castillo de naipes construido sobre cimientos de arena. Hemos visto cómo las fisuras en el autoproclamado club de las feministas alestivas se han convertido en abismos insalvables, en grietas que ya no pueden ser reparadas. Hemos constatado cómo los intereses económicos y las agendas personales han desvirtuado cualquier atisbo de causa noble, convirtiendo un movimiento en un circo mediático. El conflicto entre Carlota y Terelu, lejos de ser un mero rifirrafe entre compañeras, es un espejo cruel y certero de las contradicciones que atenazan a nuestra televisión, un síntoma de su enfermedad crónica. Pero la historia no termina aquí, amigo. La verdad, como un río subterráneo que busca su salida, sigue fluyendo. Y en el próximo capítulo desenterraremos aún más caras caídas, desvelaremos secretos que harán temblar los pilares de este juego. Prepárense, porque lo que está por venir sacudirá lo poco que queda en pie y revelará la cruda realidad detrás de los focos. Retomamos nuestro viaje por los escombros de la credibilidad, donde las máscaras caen una tras otra, revelando el rostro descarnado de la hipocresía en la televisión española.
Si en el capítulo anterior fuimos testigos del estruendo que provocó la implosión del autoproclamado Club de las Feministas Alestivas, ahora nos sumergiremos en las contradicciones más sangrantes, en esos discursos grandilocuentes que se desvanecen ante la cruda realidad de los hechos y la inquebrantable fuerza de la hemeroteca. La verdad, como un río subterráneo que busca su salida, emerge implacable, arrastrando consigo todo el artificio y la impostura. Carlota Corredera, la figura central de nuestro drama, la que con vehemencia se defendía de los ataques a su formación académica, nos regala ahora una nueva perla, un giro argumental que raya en lo absurdo y lo ofensivo. Declara, sin rubor alguno y con una confianza ciega en su propio criterio, que se ha informado en violencia de género de forma autodidacta. Es decir, como la que decide aprender a pintar un cuadro por su cuenta, sin maestros, sin estudio, sin la rigurosidad que exige una materia tan delicada y compleja. ¿Es acaso la violencia de género un pasatiempo, un tema de estudio opcional que uno aborda a su antojo, tomando lo que le conviene y desechando lo que no? La frivolidad de esta afirmación es un mazazo demoledor para quienes luchan día a día por la concienciación y la erradicación de esta lacra. Esta autoproclamada formación autodidacta en un tema tan crítico, donde cada palabra, cada acción puede tener un impacto devastador en la vida de las víctimas, nos lleva a una reflexión profunda. La ley, esa estructura que nos ampara y nos define como sociedad, parece ser para ella una mera sugerencia, un marco adaptable a sus intereses y conveniencias. ¿Acaso la Constitución y el Código Penal, tan invocados cuando conviene, son un mero adorno cuando se trata de sus propias decisiones y discursos? La vista está, como bien sabemos, en cómo Antonio David Flores fue tildado de maltratador con total impunidad, sin sentencia que lo avalara, solo para luego enfrentar una demanda judicial por esas mismas acusaciones, una denuncia que aún resuena en los tribunales. Carlota sigue su argumentación con una pasión desbordada, afirmando que por respeto a las asesinadas y sus cuérvano, por respeto a todas las víctimas, las que denuncian a la primera agresión y las que eligen el silencio, no es necesario ser licenciada para formarse en perspectiva de género. Pero, ¿dónde queda la coherencia, esa cualidad tan escasa en la televisión de hoy? Hace apenas unos minutos se alzaba en defensa de su título universitario con la vehemencia de quien defiende su honor, y ahora, de repente, la formación académica parece ser un detalle menor, una nimiedad prescindible. Esta ambivalencia, esta capacidad de adaptar el discurso a la conveniencia del momento es lo que, sin duda, termina por pulverizar cualquier atisbo de credibilidad. Aquí es donde el narrador, con una perspicacia incisiva, destapa la doble vara de medir, el activismo de conveniencia que ha caracterizado su trayectoria. Si no es necesario ser licenciada para formarse, ¿por qué insistir en el valor de su título cuando se le cuestiona? Y más aún, ¿dónde queda esa perspectiva de género cuando se habla de Vanessa Martín, la mujer maltratada por Pepe Navarro, cuya condena es firme y pública? Para Carlota, parece haber víctimas de primera y víctimas de segunda. Está Rocío Carrasco, elevada a icono con el beneplácito y el apoyo incondicional de todo el sistema mediático. Y luego está el resto, aquellas cuyos nombres no venden, cuyas historias no encajan en la narrativa oficial, y que son, para ella, meras cero a la izquierda, pisoteadas sin contemplaciones. La expresentadora prosigue su alegato, invocando la responsabilidad social que otorga el Podem Preintime en un medio de comunicación, una responsabilidad que a su juicio le confiere el derecho a juzgar y sentenciar. Sin embargo, su propio historial la contradice estrepitosamente. Esa misma responsabilidad, la de no llamar maltratador a alguien sin pruebas judiciales, la de no arruinarle la vida a un ser humano, fue la que pisoteó con una osadía increíble, sin importarle las consecuencias devastadoras. Y aún así, te dio exactamente igual, el choque chente lo seguís haciendo. Por eso te echaron de la cadena, y por eso pasaron esa serie de, en fin, de infortunios en tu vida. Las palabras del narrador son un latigazo, una sentencia que conecta directamente sus acciones con las repercusiones profesionales que sufrió. En un intento final de redimir su imagen o de justificar su postura, Carlota menciona a su consuegra,
una mujer que también ha denunciado ser maltratada, insinuando que esto le otorga una comprensión o una autoridad moral especial. Es una frase incompleta en la fuente original, pero la implicación es clara. Desde su púlpito público, sus mensajes, incluso los más dañinos, se justificarían por su entorno personal. Sin embargo, el narrador es implacable en su crítica a esta lógica distorsionada. Yo no soy jueza. Pensaba que sí, pensaba que era jueza porque expulsaba a la gente de los programas cuando no te gustaba las opiniones que daban. Una bofetada directa a su pretensión de infalibilidad y a su arrogancia mediática. Carlota concluye su defensa con un himno a su origen humilde y a su feminismo. Solo soy una periodista de una familia de clase media con conciencia de clase, muy orgullosa de mi origen, de ser fillas dos Estornaval de Vigo y de mi feminismo. Felina, vida a todos. Pero este canto a su identidad es inmediatamente desmantelado por el narrador, con una crudeza que no admite matices. Bueno, pues tu feminismo es el estivo. Tu feminismo, una mierda. Lo digo así de claro. Un feminismo selectivo, que defiende a unas mujeres para llenar los bolsillos y condena a otras al ostracismo. Un feminismo que convenientemente ignora que maltratadores condenados como Pepe Navarro tienen voz y espacio en televisión, mientras otros son silenciados y crucificados. La hipocresía en su máxima expresión, el doble rasero que despoja de sentido cualquier ideal. Pero la debacle no es exclusiva de Carlota Corredera. María Patiño también emerge como una figura clave en este drama de máscaras caídas. El problema de María con su teléfono móvil y su adicción a soltar barbaridades en las redes sociales es, según nuestro narrador, un problema real, una incapacidad de control que la lleva a dinamitar su propia credibilidad. Controlate antes de escribir barbaridad en tu teléfono móvil porque creo que hay cosas que no se pueden pasar por alto, advierte, señalando directamente la irresponsabilidad que subyace a sus acciones digitales. La última barbaridad de Patiño, una respuesta a un dardo de Terelu Campos sobre su nieto, Carlo Constancia, y la hemeroteca familiar, es el enésimo ejemplo de esta falta de tacto y coherencia. Terelu, con una preocupación genuina por el legado que leerá su nieto, se preguntaba cómo se podía poner al hijo en los pies de los caballos con tales declaraciones, a lo que María Patiño respondió con un cinismo escalofriante. Será muy tierno cuando vea la hemeroteca de los Yayo hablando de la Yaya, un cuento de Navidad. Una burla velada, una frivolidad ante un tema delicado que de nuevo se vuelve en su contra. El narrador no tarda en desenmascarar la ironía y la hipocresía de las palabras de Patiño. Hombre, un cuento de Navidad, no lo sé, pero el día que a ti tengan que verte tu hemeroteca soltando barbaridades de Lequio, luego de repente copiada en la feria con el Lequio de cachondeo, la credibilidad la pierdes. La acusación es demoledora, recordándole sus propias contradicciones, defender a Antonio David Flores, un día tildar a Fidel Albiac de manipulador, para luego, convenientemente, posicionarse del lado bueno de la historia, simplemente porque había dinero de por medio. ¿Qué lecciones puede dar María Patiño a Terelu Campos sobre moralidad y coherencia, cuando su propio historial es un campo minado de dobleces y conveniencias? La Patiño sigue con sus dardos, acusando a Terelu de ignorancia en perspectiva de género y de suplirla con manipulación y victimismo. Unas palabras que de nuevo resuenan con una ironía amarga, pues el victimismo ha sido la bandera de muchos en ese mismo programa, especialmente cuando fueron echados del Sálvame porque habían hundido la vida de una familia entera, que es la familia Flores Moreno. La amnesia selectiva, la capacidad de olvidar sus propios errores y de proyectarlos en los demás, es una constante en este juego de espejos rotos. Finalmente, la estocada final llega desde Olga Moreno, quien, harta de la toxicidad que la rodea, ha emitido un comunicado demoledor. En una imagen, con una frase concisa y lapidaria, declaró que sus compañeros eran para ella un cero a la izquierda. Una afirmación que sinceramente
no extraña a nadie que haya seguido de cerca el trato que ha recibido en el programa. Esa roña más grande en cuanto a la forma en que se la ha tratado la ha empujado a una declaración que marca un antes y un después. ¿Quiénes son esos compañeros que se atreven a juzgarla, a ningunearla, a someterla a un constante escrutinio moral? Entre ellos, Alexia Rivas, la que se dio a conocer por pasearse en tanga en el tristemente célebre Merlos Place y por enredarse con un hombre que tenía pareja en aquel momento. Ella, la que protagonizó uno de los escándalos más sonados por su falta de ética y respeto, ahora se atreve a dar lecciones de feminismo. Perdóname, madre, pero no estás tú para dar mucha lección, sentencia el narrador con una contundencia irrefutable. Luego está Miguel Frigenti, el lameculos número 1 del reino, una figura que se ha caracterizado por su falta de criterio propio y su lealtad interesada a quien tenga el poder en ese momento. Y Joaquín Prat, cuya aversión a Olga Moreno se nota a leguas y que la sonsaca constantemente para obtener información que para Olga es dinerito que prefiere vender a las revistas del corazón. Y de hecho, se ha confirmado que Olga no tiene ningún problema con la Agustina y el tiempo, una muestra de su astucia para manejar los medios a su favor. Así, con estas últimas revelaciones, las máscaras han caído definitivamente. Lo que una vez se presentó como un movimiento unido y moralmente superior ha quedado expuesto como un entramado de intereses personales, contradicciones flagrantes y una sed insaciable de notoriedad. La televisión española, esa gran fábrica de mitos y espejismos, se desdibuja ante nuestros ojos, revelando su rostro más crudo y descorazonador. Las audiencias por los suelos, los discursos vacíos y las incoherencias a flor de piel son el testamento de una era que agoniza, de un modelo que ha llegado a su fin. El público, ese juez implacable, ya no compra las farsas, ya no cree en los sermones vacíos. Pero incluso en esta desolación hay una promesa, una luz de esperanza para aquellos que buscan la verdad sin adornos, la autenticidad sin filtros. Si has llegado hasta aquí, si estas revelaciones han resonado en tu alma y han despertado tu sed de conocimiento, no dejes que esta información se pierda en el torbellino de la desinformación. Suscríbete ahora mismo a Sexiolor a Farándula. Únete a nuestra creciente comunidad, porque somos el faro que ilumina la oscuridad, la voz que se alza contra el silencio cómplice. Dale a me gusta, comparte este video con cada persona que conozcas, porque juntos podemos romper el ciclo de la mentira y exigir una televisión más justa y veraz. Tu apoyo es nuestro escudo, nuestra voz, y con él seguiremos desenterrando la verdad. Capítulo a